Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Decodificar círculos de las cosechas es abrir una increíble ventana a lo que sería un primer contacto extraterrestre que es completamente fascinante para todos porque sería completamente consensuado con un estudio que se habría hecho de nuestra especie por parte de una inteligencia extraterrestre que habría estado ahí desde siempre y que, desde luego, trataría de hacer un primer contacto con nosotros siguiendo un protocolo totalmente estudiado anteriormente y que derivase finalmente en una especie de primera visión que tendrían los seres humanos de lo grande que es el universo. Es realmente increíble encontrarse pues una serie de regalos, si queréis llamarlos así, a nivel matemático, de lo que serían motores magnéticos, por ejemplo, de lo que es el culto al número phi, la razón áurea, o por ejemplo también diferentes menciones al número pi, pero la verdad es que llama muchísimo la atención de lo que serían pues algunas menciones a diferentes grupos relacionados con el poder. Y me explico. Resulta que dentro de los círculos de las cosechas han aparecido algunos diseños relacionados con el ocultismo, es decir, con sociedades secretas relacionadas con grupos de poder. Estoy hablando con personas que rigen el destino de nuestras vidas y que son capaces de hacer caer economías enteras y países enteros. Estoy hablando de personas que habrían sido monitorizadas por este tipo de inteligencias y esas inteligencias habrían reaccionado directamente y habrían elegido el tema de los círculos de las cosechas para exponer a la humanidad que no estarían de acuerdo en cómo se estarían gestionando los asuntos aquí, asuntos económicos, asuntos vitales, asuntos de lo que serían nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es realmente fascinante el hecho de encontrarse lo que serían algunos diseños relacionados, por ejemplo, con pentágonos, con pentáculos, con lo que serían, básicamente simbolismos relacionados con grupos satanistas y también incluso con la astronomía que también estaría siendo venerada desde tiempos inmemoriales por este tipo de grupos. Estoy hablando, por ejemplo, con la astronomía relacionada con Venus, con el planeta Venus, siempre asociada a la perfección y a la belleza, y también estoy hablando de lo que sería la alta masonería que aparece, por ejemplo, en la película de Ice White Shad de Stanley Kubrick. Es un tema fascinante porque, claro, estaríamos hablando de una alerta a la humanidad antes de un primer contacto. Estaríamos hablando de que ese protocolo que se estaría realizando pues tendría diferentes pasos y que, por supuesto, nosotros no estaríamos todavía preparados según nuestra evolución, nuestro nivel evolutivo, pero que ellos sí que estarían tratando de dejar pasos entre medias de su descubrimiento de nuestro planeta hasta el primer contacto. Ellos estarían dejando esos primeros pasos, estas primeras muestras y también sus primeras opiniones con respecto a lo que está ocurriéndonos a nosotros entre medias. Así que hoy vamos a hablar de un diseño impresionante que aquí lo estamos viendo y que desde luego merece la pena porque parece englobar todo esto que os he estado
comentando. Vamos a verlo en condiciones. Yo he estado estudiando diferentes pistas que esta simbología va dejando a los seres humanos, a los investigadores, y además de los evidentes signos de tridimensionalidad, de verlo en 3 dimensiones que aparece en la figura, pues hoy vamos a ver la existencia de este pentáculo o pentagrama que aparece en el centro de la figura. Vamos a empezar. Aquí tenéis una panorámica del Círculo de las Cosechas, tal y como pudo encontrarse en la mañana del día 30 de junio en esa localidad. Como siempre os digo, geometría absolutamente perfecta, estrella de 5 puntas entre lo que sería otra estrella de 5 puntas, es decir, un doble pentágono, una auténtica maravilla, una geometría pues que no tiene error alguno. Todo esto tenemos que entender que aparece por la noche, como siempre digo, y por supuesto que abarca campos y campos de fútbol enteros. Podéis imaginaros los cientos de metros cuadrados que es esto. Yo estaba allí ya 3 veces y es impresionante, ¿no? Y bueno, pues si recordamos lo que es la historia de la humanidad, las primeras representaciones de este tipo de símbolos pues aparecen en la cultura sumeria hace ya más de 5.500 años en algunos yacimientos de tablillas con escritura cuneiforme. Muy interesante. Esta representación aparece también relacionada con los 5 libros del Pentateuco en el Antiguo Testamento. Muy interesante esto. Además de ser el símbolo de una de las primeras sociedades secretas de la historia, los pitagóricos de la antigua Grecia. Es decir, estamos viendo cómo se engloba todo lo que sería pues una historia de grupos de poder dentro de una aparentemente simple figura, pero que ya empieza a dar lo que serían respuestas a diferentes posibles preguntas que podamos hacer con respecto a su significado, ¿no? Bien, ha habido otros autores que han comentado a lo largo de la historia la importancia de este símbolo pentagonal para expresar ideas trascendentales de conexión del hombre con el cosmos por la aparición de la razón áurea. Ese número 1.608 puntos suspensivos, que realmente pues son pues las proporciones de la belleza, de la que también podemos comentar que Venus es una representación. Esto se ha podido ver también en el arte. Esto también tiene que ver con los cánones del ser humano, del que, bueno, pues esto, el concepto en el cual, pues por ejemplo, Leonardo da Vinci conocía muchísimo, y esto aparece en El hombre del Vitruvio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que además de eso, y quizá lejos de lo que se quiere mostrar con cierta simbología satánica o pagana más actual, pues este símbolo fue usado como una protección real ante los males durante el segundo milenio a partir del nacimiento de Jesucristo, tal y como pues conocemos el tiempo nosotros, lo contamos, ¿no? Es interesantísimo porque sería como un intermediario entre el propio concepto de Dios y el hombre. Ahí estaría la clave exacta de este círculo de las cosechas tan interesante. Por tanto, evidentemente es fascinante estudiar todos estos significados de la estrella de 5 puntas doble que tenemos aquí, por la aparición del propio pentágono, cuyo simbolismo militar es más que evidente en el contexto de lo que serían, claro, por supuesto, los países
de la OTAN. Entonces, claro, ¿qué tipo de sentido tiene exponer un conocimiento alquímico de la alquimia como lo que estamos viendo con el de los 5 elementos, el satanismo y el pentágono? ¿Es esta una alusión a la relación que tienen los altos mandamases de los gobiernos del mundo con ciertas logias ocultistas? Bueno, pues aquí os voy dejando esto, y a mí, desde luego, pues me interesa muchísimo el tema de lo que es la aparición de ese astro de Venus, ¿no?, en 3 dimensiones, y por supuesto lo que sería pues la unión de todos estos significados para dar un impacto al ser humano de lo que parece que nos estamos perdiendo y que pues parece que no queremos observar cuando están nuestros hijos en juego, las vidas de nuestros hijos en juego. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este pequeño videoprograma, que estamos siempre pues aquí haciendo super vídeos de todo, ¿no? Bueno, pues este es más chiquitillo, ¿no? Pero bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.